Buenas chicos, vamos a ver la herramienta más espectacular que os podéis imaginar. Me encanta esta herramienta, se llama Gparted, que ya lo comentamos en clase ayer, y nos va a permitir gestionar todas las particiones que hemos estado comentando ayer. Particiones primarias, extendidas, sistemas de archivos Windows, como eran, NTFS, sistemas de archivos Linux, ext, ¿vale? Y también un FAT. Entonces, es muy sencillita, así que vamos a empezar con ella. Hay dos formas de hacerlo. Tenemos en gparted.org, aquí puedo descargar la ISO, ¿vale? Me vengo aquí a Download y aquí descargaría la ISO. No ocupa mucho, son 200 y pico megas. ¿Qué tendría que hacer? Quemarla en un DVD o en un CD, mejor dicho en un CD para no gastar mucho espacio. ¿Cuánto eran los CD? 700 megas, acordad. La quemo en un CD y funciona como un CD live, es decir, tendría que introducirla, decirle a la BIOS que arranque por CD y automáticamente se cargaría la memoria RAM en Gparted y empezaría a manejarlo, ¿vale? También se podría hacer, que lo tengo aquí, a través de un USB, lo hago booteable, lo enchufo aquí, pum. Está leyendo por aquí en la página que también te permiten una tarjetita SD, pues también la haces booteable y automáticamente podrías utilizarlo, ¿de acuerdo? Y luego también si utilizo Linux, fijaros como aquí nos dice que si utilizo por ejemplo una distribución Ubuntu, puedo directamente metiendo estos comandos, instalarlo en mi Ubuntu. Bien, nosotros en clase usaremos la máquina virtual y desde ahí gestionaremos nuestros Gparted, ¿vale? Yo tengo una maquinita que además la quiero que la veáis. Tengo aquí una maquinita creada de Ubuntu, la última versión. Entonces, bueno, para que veáis que también funciona a través de Linux, yo lo voy a hacer desde aquí, ¿vale? Nosotros ya os digo, pues usaremos CDs y tal, pero así vais a ver el funcionamiento. Fijaros, si yo escribo sudo apt-get install gparted, si estoy trabajando en Ubuntu, al darle a enter, directamente me descargaría este programa. Como yo ya lo tengo, le voy a dar, pero ya me dice que ya está instalado, ¿vale? Lo voy a abrir para que lo veáis. Sudo gparted. Vais a ver que cuando cargue de forma virtual en la máquina virtual o cuando lo hagamos a través de la versión live, esto cambia un poco. Para llegar aquí habrá que hacer una serie de pasos que directamente no lo hagamos, lo vais a ver que simplemente hay que elegir el teclado, no tocar el teclado, elegirlo y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, fijaros, esto es el Gparted, esta maravilla es el Gparted, ¿de acuerdo? Aquí veo que yo ya tengo una partición instalada donde tengo instalado mi sistema operativo. Veis aquí las distintas particiones que tengo. Esta es una partición, la primera, x4, el tamaño son 19 GB, he usado 4 y tengo libre 15 GB, ¿vale? Luego hay una partición extendida, acordaros de lo que vimos el otro día, extendida, veis aquí una partición extendida, que es eso azul, y dentro hay una partición para swap de Linux, que ya veréis cuando veamos Linux en profundidad, que Linux, hay una partición swap para intercambio de memoria y tal, que siempre te crea cuando instalas Linux. ¿De acuerdo? Bien, esto sería en cuanto al disco duro que yo ya tengo instalado aquí en este Ubuntu, en este Linux. Para hacer pruebas he creado un segundo disco duro que está vacío, es decir, este disco duro es como si viniese de fábrica, ¿vale? Veis que no tiene ningún espacio asignado, ningún sistema de archivos asignado de lo que estudiamos ayer el otro día. Entonces, en este caso tengo 8 GB de disco duro, ¿vale? Veis que está totalmente sin asignar. Viene de fábrica, como si yo me lo hubiese comprado en la tienda y me lo dan así. Siempre que me compro un disco duro en la tienda, siempre me viene sin espacio sin asignar. Y lo primero que tengo que hacer es crear la tabla de particiones, es decir, a este espacio sin asignar, asignarle una tabla de particiones, ¿vale? Esto solo en principio se tiene que hacer una vez, que es cuando te viene de fábrica, porque vais a ver que luego, aunque yo vaya formateando, eliminando, borrando particiones, esto ya no tengo que hacerlo. Entonces le doy a dispositivo, crear tabla de particiones. Y te dice, oye, cuidado, todos los posibles datos que tengas se van a eliminar. Vale, pues yo, pumba, ya lo tengo y a partir de aquí yo ya puedo empezar a gestionarlo. Si no le doy a crear la tabla de particiones no me dejaría, ¿vale? Bien. El funcionamiento del Gparted es sencillísimo, vais a ver. Por ejemplo, si yo le doy aquí doble clic, ya hemos visto que veo las propiedades que tiene, el tamaño, los sectores y tal que tiene nuestro
nuestra partición, ¿vale? Bien, vamos a crear una nueva partición para ir jugando un poquito. Vais a ver que el funcionamiento es muy sencillo. Aquí yo tengo una especie de tirador, ¿vale? Para gestionar la partición que yo quiera o necesite de tamaño, ¿vale? Para este ejemplo, fijaros cómo estoy girando a la izquierda. Si la quiero exacta, tendría que poner aquí el tamaño que tiene esa partición, ¿vale? Y el espacio libre es todo este espacio gris que se quedaría a continuación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, para probar, ¿eh? Voy a hacer una de eso, de 1,5 GB de 1400 megas, que es 1,5 GB aproximadamente. Y mirad, aquí en crear como tengo la opción de decirle que sea partición primaria, partición lógica y partición extendida. Quedamos en que puedo tener como máximo 4 particiones primarias o bien 3 primarias más una extendida. Y dentro de la extendida meterle todas las lógicas que necesite, ¿de acuerdo? Más cosas. Aquí veis que aparece el sistema de archivos. Fijaros que el Gepate tiene mogollón de sistemas de archivos, ¿vale? Tengo el X2, el X3, el X4 para Linux. Fijaros que tengo el FAT16, el FAT32 y por aquí tengo el NTFS, que el NTFS acordaros que era para Windows, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que yo quiero esta partición NTFS. Me la pone en color naranja y aquí puedo ponerle una etiqueta, que recomiendo. Etiqueta, cuando metáis en equipo, se ve el nombre que le has puesto a esa partición. Entonces puede ser interesante, pues si yo necesito si voy a hacer sistemas duales, siempre interesa identificar la etiqueta. Por ejemplo, para que veáis que esto funciona, pues pongo partición 1, por ejemplo. ¿Vale? Ahí podemos poner lo que queramos. ¿Veis cómo automáticamente aquí ya me ha generado una partición? Y aquí tengo un espacio sin asignar. Luego, este disco, que era de 8 GB, solo tiene ahora mismo asignado 1,39 GB. Si yo ahora lo abro con un Windows, si yo ahora aplico todo esto y lo abro con un Windows, Windows solo verá que tengo 1,39 GB. Y luego tengo esto libre que no sale, porque es como si no existiera. Tengo que meterle un sistema de archivos para que se pueda ver, ¿vale? Bien, una cosa que no os he dicho, hasta que yo no le dé aquí a aplicar, no funcionaría, ¿vale? O sea, yo puedo ir haciendo pruebas y tal, y cuando le dé a aplicar es cuando ya se hacen todas las operaciones. ¿Quiero seguir haciendo? Pues le doy al botón de nuevo y llego aquí y digo, bueno, pues ahora voy a hacer esta, por ejemplo, de 3,2 y en vez de iba a ser primaria, iba a ser S4, pues añado, ahí tengo otra, ¿vale? Atentos, esta de aquí que me queda libre de 3,4 GB la voy a convertir en una extendida. Le doy y le digo que esta partición toda entera sea extendida. Vais a ver cómo no pasa absolutamente nada. ¿Veis? Simplemente se pone como un cuadrito. A ver si lo puedo poner. No. Como un cuadrito de color azul clarito y eso lo que me está indicando es que es extendida. Mirad aquí cómo me lo pone también. ¿Vale? Es decir, esta es extendida. Tengo una X4 y tengo otra NTFS. Bien, dentro de la extendida, si yo ahora esto lo dejo tal cual y le doy a aplicar, para el sistema operativo, para el Ubuntu o para el Windows, este espacio, aunque yo tenga puesto aquí una extendida, estará vacío, o sea, ni lo detectará, ¿vale? Porque es un espacio sin asignar, aunque tenga extendido. ¿Para qué me sirve la extendida? Que ya lo estáis pensando, soy gente inteligente, además gente que me escucha en clase y está continuamente ahí, pin, 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 a tope, para crear dentro particiones lógicas, ¿vale? Es decir, si yo ahora quiero crear, por ejemplo, voy a crear en estos 3 GB que me quedan aquí libres, 3 particiones lógicas. Pues cojo este espacio, le doy a nueva. ¿Veis cómo ya automáticamente solo me deja crear lógicas? No está ni activado ni primaria ni extendida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de una extendida solo puedo crear particiones lógicas, ¿vale? Entonces, hemos quedado que la vamos a hacer en 1 GB, más o menos, pues esta aquí va a ser, le voy a decir que esta sea NTFS, por ejemplo. No estoy poniendo etiquetas, voy a poner lógica 1. Ya os digo, imaginaros que yo aquí voy a guardar películas, pues películas, o esta partición va a servir para datos, pues en etiqueta, datos, o en una de las particiones voy a guardar una imagen del sistema, por si quiero clonarla dentro del futuro o tal, pues imagen del sistema, imagen o recuperación del sistema, ¿vale? Siempre hay que intentar poner etiquetas identificativas. ¿Veis cómo dentro de la extendida tengo una lógica? Mirad que bien me lo pone aquí, ¿eh? Lógica extendida y dentro tengo una lógica. Y todavía tengo espacio sin asignar. Pues nada, yo le voy a crear, lo voy a partir en 2, ¿vale? Esta la voy a crear y le voy a poner FAT32, por ejemplo, y esta última que me queda
para no dejarla vacía, un segundito, para no dejarla vacía, pues llego y la voy a meter como x4 y añado. Vale, ¿veis? Entonces, ¿qué particiones tiene mi disco duro este de 8 GB? Tiene una primaria de 1,3 GB NTFS, tiene otra primaria extendida, perdón, x4, es decir, que yo aquí podría meter todo lo relacionado con Linux. Y luego tengo una extendida que no cuenta como partición, ¿vale? Y dentro tengo una, dos y tres particiones lógicas. Luego el total de particiones que yo tengo aquí son 5. 2 primarias y 3 lógicas. La extendida no cuenta, ¿vale? Acordaros que cuando yo la ponía extendida aquí, me salía el espacio sin asignar. Imaginaros que me he equivocado, ¿vale? Y quiero eliminar esta partición. La selecciono y aquí tengo eliminar la partición. Le doy y esa partición se quedaría borrada, eliminada. Cuidado, si yo en esa partición, voy a poner un ejemplo, si voy a eliminar esa partición, ¿vale? Si yo ahora elimino esta partición, si tuviera datos, todos esos datos se perderían, sería como formatearlo, ¿de acuerdo? Mirad una cosa, voy a cambiar aquí un momento al anterior disco duro, ¿veis que esta zona está amarilla? Esto significa que aquí hay datos, ¿vale? Es decir, si yo cojo esta partición, no me deja porque sería como suicidarme, ¿no? Sobre todo porque no lo estoy haciendo a través de un CD Live, por eso a mí me gusta mucho el CD Live. Si yo quiero formatear este sistema, necesitaría meterlo en un CD Live para eliminarlo, ¿vale? Entonces, estos datos de aquí, yo, si redimensiono la partición, es decir, si yo esta partición la intento hacer más pequeñita, tengo que tener cuidado para no perder esos datos. Mirad, le doy a redimensionar, esto no es recomendable, yo no lo recomiendo. Por eso os digo siempre que una planificación buena antes de instalar un sistema operativo, hay que pensar muy bien cómo gestionar las particiones para evitar hacer esto. Porque si yo esto lo redimensiono, es decir, lo intento hacer más pequeño, puede darme problemas, ¿vale? En este caso no me deja, pero voy a intentarlo aquí, que sí que me va a dejar, que está vacío. Si yo necesito redimensionarlo, vais a ver cómo, aquí sí que me deja, y si tuviese aquí datos y yo lo llevo hasta aquí, podría eliminar datos. Entonces yo recomiendo no redimensionar siempre y cuando haya datos. Ahora que estamos creándola desde cero, en este ejemplo sí que podría, ¿vale? Si yo ahora hago esto, fijaros, redimensiono, ¿veis? Me ha movido esa partición aquí y aquí me ha dejado un espacio sin asignar. ¿De acuerdo? ¿Podría crear yo aquí una primaria? Cuestión. ¿Podría crear yo aquí una primaria? Pensemos, ¿cuántas primarias tengo? Una, dos. Esto es una extendida y esto es una lógica. Luego, esta sí que podría ser primaria. Comprobemos, le doy. ¿Veis? Como sí que está activado primaria. Le doy a primaria y le digo, venga, pues me vas a poner esta como, por ejemplo, NTFS. Y la añado. ¿Veis? Ahí tengo otra primaria. Vamos a hacer otra prueba. Yo llego y digo, oye, esta la voy a redimensionar, esta primaria, la redimensiono y que me quede ese espacio libre, ¿vale? ¿Podría convertir esa en primaria? ¿Qué pensáis? Pues vamos a probarlo. Le doy a nuevo y tatachan. No es posible crear más de 4 particiones primarias. Como ya tengo 3 más la extendida, no me deja crear una nueva. ¿Lo veis? Y me avisa. Entonces, ya no puedo tener esta como primaria. Aquí tengo un lío. Estoy perdiendo este espacio. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues elimino esta y junto esta partición y creo una nueva, pues por ejemplo como es 4 y ahí la tendría, ¿vale? Importante el manejo, habéis visto que el programa es muy sencillito, es ir jugando un poco, teniendo el concepto claro, el programa es muy fácil. Voy a hacer esta última, la voy a dejar como por ejemplo NTFS, le añado, ¿vale? Y ahora, todos estos cambios que yo estoy haciendo, si yo ahora cierro, se pierden, ¿vale? No se haría ningún cambio. Tener mucha, por favor, mucha precaución. ¿Por qué? Porque cuando yo ya le dé a este botoncito de aplicar, todas las opciones que yo, las acciones, mejor dicho, que yo he ido haciendo, las va a ir cumpliendo. Entonces, si yo he estado eliminando particiones, se van a eliminar particiones. Si esas particiones tenían datos, se van a eliminar los datos. Entonces, antes de darle a aplicar, respira hondo, comprueba que está todo perfecto y le das.
Si has formateado, es decir, si has eliminado particiones, antes habrás tenido que recuperar los datos para no perderlo, ¿vale? O sea que cuidado, si yo ahora le doy a aplicar, ¿estás seguro? Me avisa, oye, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y empezaría a hacerme todo este tipo de operaciones que yo he estado haciendo, ¿vale? Dependiendo del tamaño que tenga o del disco duro, tardarán más o menos. En este caso he visto que tarda poquito porque no tengo nada. Entonces, mi disco, atención, mi disco este de 8 gigas, ¿veis cómo ahora ya sí que se ha creado todas estas cosas? Es decir, en este disco de 8 gigas me ha creado todo este tipo de particiones. Si yo me vengo aquí, es que quiero que lo comprobéis, fijaros cómo ahora ya tengo aquí un mogollón de volúmenes que me acaba de crear, ¿vale? Linux, en este caso, es capaz de ver todas estas mini particiones que yo he ido creando aquí, ¿lo veis? Lógica 1, ¿veis por qué es importante siempre poner el nombre de cada etiqueta para ahora identificarlo? Esta que era la lógica 1, mirad cómo aquí es capaz de ver la Linux. Y yo, de hecho, si quiero, y creo una carpeta dentro de ella, ¿veis? Volumen 1, de 1,7 gigas. Esto, cuando nos dice esto, es que es un NTFS, ¿vale? Que él también lo ve, incluso yo puedo crear aquí de determinadas cosas, ¿vale? El volumen de 1,5 gigas y la partición otra 1 que yo había creado de formato NTFS, ¿veis ahí? NTFS, y veis cómo automáticamente aquí la puedo ver, incluso podría crearla, si es un Linux, si es un Windows, perdón, la podrían ver desde Windows, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso ya, como vamos a jugar con ello y vamos a estar trabajándolo en clase, lo vais a ir comprobando. Insisto, esto es fácil. El funcionamiento del Gparted no es complicado. El tema está en que hay que tener muy claro el tema de las particiones, ¿vale? Mirad, voy a eliminar, por ejemplo, voy a coger esta y la elimino. Estoy con mi Gparted, la elimino. ¿Veis que tiene un trocito blanco? Perdón, un trocito amarillo. Cuando estaba esto vacío no había nada, ningún trocito amarillo. Acordaros que cuando yo creo un sistema de archivos, en la partición se reserva un espacio para ese sistema de archivos. Es decir, usa un espacio aunque esté vacío, que es lo que hablamos en clase el otro día. Mirad, esta por ejemplo, que es de 1,44 gigas, hay 7,86 megas ahí que se están utilizando. Y yo no he hecho nada, no hemos guardado ni hemos creado absolutamente nada, pero me reserva un espacio para el sistema de archivos, ¿vale? Si yo ahora mismo a esta le digo que la acabo de eliminar y esta también la elimino, la voy a juntar en una y esta va a ser una partición NTFS, lo que acabo de hacer si yo ahora le doy a aplicar es eliminar esas dos particiones que yo tenía y, vale, esto ignoramos, esto no hay ningún problema, esos datos se perderían, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, importante, no os preocupéis por eso, importante, cuando yo elimine y cuando yo gestione, tengo que tener en cuenta que puedo eliminar particiones, ¿vale? Mirad, aquí tengo dos discos duros, si yo meto un USB o una tarjeta SD, automáticamente también me las detectaría aquí, ¿de acuerdo? Entonces, importante todo ese tipo de cosas, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillito, vais a ver que cuando metáis el CD Live cambia un poco, es decir, las pantallas son distintas, pero no va a haber ningún problema, además vais a hacer un tutorial para conseguirlo, ¿vale? Sencillo, terminamos ya con esto. Así que ahora nos vamos a poner a hacer la práctica que tendréis en la carpeta y a disfrutar de Gparted y de esta máquina que se llama Stephen Curry. ¡Menudo crack! Bueno chicos, nos vemos ahora. Venga, a por todas.